¿Listo? Vamos a esperar que se nos indique la grabación. Voy a compartir aquí pantalla. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero pues que vamos a tener en cuenta, ¿listo? Es el trabajo, por ejemplo, de los conceptos iniciales de Big Data. ¿Listo? Entonces, permítanme, aquí ampliamos esto. La Big Data arranca desde la primera revolución industrial, desde la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, ¿listo? Donde se pasa de una producción manual mecánica a una automatizada, ¿listo? La revolución industrial 4.0 es aquella la cual está dominando, ¿listo? En mayor importancia porque es el Internet de las cosas, el cloud computing, la ciencia de los datos y la inteligencia artificial. Hablamos de una universalidad de los datos, porque era una universalidad, porque hablamos de datos que vienen de semáforos, por ejemplo, para indicar el tráfico, para indicar la vida que nosotros queremos, ejercicios, todo momento, sistemas de mensajería, transportes, ventas en línea, superficies y telecomunicaciones, a lo cual nosotros nos permite trabajar y llegar al Big Data, que es capaz de resolver problemas más complejos a partir de grandes volúmenes de datos. ¿Qué buscamos con el Big Data? Buscamos tener un volumen de datos bastante grande, buscamos tener datos de mayor valor, buscamos datos con mayor velocidad que sean válidos, buscamos datos con variedad que podamos obtenerlos de varios lados y buscamos datos con velocidad que sean capaces los datos de manejar rapidez como si enviáramos elementos pequeños. Los consumidores son más sofisticados en el sentido de que piden más automatización, que sean más escalables, más granulares y tengan mayor valor. Tengan una monetización, la buena información genera rentabilidad y nos genera un data science. El tipo de implementación de Big Data depende del Business Intelligence, la infraestructura, el data science y los tres modelos son revolucionario, evolutivo e híbrido. ¿Qué ventajas hay? Las ventajas es agilidad en el proceso de la información, optimizamos los recursos y damos flexibilidad para el uso de nodos. ¿Qué desventajas tenemos? Altos costos a la habilidad del personal, mayor tiempo de adaptación. El umbral de entrada tiene un menor costo, tiene rendimiento, ahorro y volumen. Pero ¿qué desventajas en un modelo evolutivo? No es tan veloz, no es tan amplio y no es una solución final. El híbrido es más preciso, puede trabajar en Internet de las cosas, es más rentable, pero tiene desventajas que es más resistente, no presenta dificultad y tampoco es una solución final. En el gobierno de la información es importante tener en cuenta de dónde se origina la información, priorizar unas versiones sobre otras, ¿listo? Determinar qué información es pertinente o no. La veracidad de la información. La veracidad de la información es pertinente para saber cuáles son las reglas de juego que nosotros aplicamos, estipular métricas y administrar los datos. Ventajas de implementar Analytics. Los tiempos de acceso son mucho más cortos, los almacenamientos son mucho más grandes, tienen detalle completo, son de bajo costo, son mucho más económicos. Los modelos tradicionales son aquellos que usted llega, instala el software y ya. El modelo UAP son las plataformas que usted puede llegar a instalar a través de empresa y modelo cloud, que todo se trabaja a través de la nube. El software de Big Data tenemos el Oracle Big Data, solución empresarial, el Hadoop, aplicación distribuida que maneja grandes volúmenes de datos, BI, software para inteligencia de negocio y complemento Excel, Query, Pivot, View y Map. La segunda parte que debemos tener en clara es el análisis y la analítica de datos. El análisis siempre sea como el histórico o las situaciones causa que generaron la situación. Mientras que la analítica vamos a pensar siempre en las posibles estrategias futuras o predicciones que nos van a permitir evitar que esta situación se nos presente. Si hablamos, por ejemplo, del análisis, consideremos un enorme conjunto de datos que tiene varios tipos y lo que hacemos es fragmentarlos de acuerdo a su tipo de datos para poderlo trabajar. Son las causas que nos permiten entender por qué sucedió un dato. La parte analítica tenemos de dos partes, cualitativamente y cuantitativamente. Permite utilizar intuición y experiencia la parte cualitativa, mientras la cuantitativa consiste en aplicar fórmulas y algoritmos que nos permitan encontrar dicho análisis. Un ejemplo de analítica cuantitativa puede ser cuando usted, por ejemplo, quiere interpretar los gustos de otra persona, ¿listo? Y en base a lo que usted sabe, intenta que esa persona
pues entienda y se base en su experiencia para ser acertado, mientras en el cuantitativo, por el contrario, se base en estadísticas, es decir, cuál es el mejor, por ejemplo, resultado o la mejor posible situación matemática que se pueda dar para su negocio. La persona que es perfil o científica de datos hoy en día, pues tuvo que recorrer un camino bastante fuerte desde hace 25 años pues, para llegar a llamar al científico de datos o a la ciencia de los datos. Este arranque en los estadísticos eran responsables de limpiar un conjunto de datos, aplicar métodos estadísticos y el minero de datos vino a reemplazarlo en los años 2000. Recopila y limpia conjunto de datos, aplica métodos estadísticos y extrae patrones a partir de los datos. La analítica predictiva, el analítico predictivo que hace 10 años desplazó al estadístico de ser capaz de generar nuevos procesos más precisos y pronósticos, y el científico de datos de generar todos los elementos anteriores más los retos que requiere. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que usted debe tener análisis de negocio, de datos, ciencia de los datos, inteligencia de negocio y el aprendizaje automático para el mismo. ¿Listo? Te regalen 2 minuticos, les voy a pedir 2 minuticos que me regalen para hacer acá algo adicional. Listo, entonces de acuerdo a lo anterior, aquí que me cambié de cuenta, les voy a mostrar a ustedes, ¿listo? Les voy a mostrar que ustedes puedan revisar y relacionar algunos elementos claves, ¿listo? Como por ejemplo, ¿dónde está? A ver, me avisan porfa si pueden visualizar todo, les agradezco. Listo. Entonces, porfa, que les digo, me avisan si pueden visualizar. ¿Listo? Ah, no, no sé. Profe, hasta el momento Permite solamente se ve la pantalla negra. Listo, entonces ya voy a cambiar acá. Gracias. Vamos a dejar. Listo, creo que ahora sí ustedes pueden visualizar, ¿cierto? Sí. Listo, entonces. Sí, señor. Ya se ve. Entonces, lo que quiero es que puedan visualizar un material que tenía acá. Me toca abrirlo nuevamente. Me toca ajustar acá un elemento donde vamos a visualizar un elemento que nos va a permitir a nosotros pues entender con más ciencia el Big Data, la importancia del Big Data, el para qué nos sirve el Big Data. Posteriormente vamos a entender la inteligencia del negocio, ¿listo? Y una vez terminado pues o entendido la inteligencia del negocio, vamos a entender cómo realizar el caso práctico número 1, ¿listo? Que ese es el fin de la clase del día de hoy, ¿listo? Entonces, para que As a developer, I realized ClickUp is an incredibly powerful engineering tool. I wish I knew sooner, before I was forced to use the clunky Just popping in, Stacy, to see if you've Aquí ya estoy revisando el para poderle quitar esta propaganda. migrated from that old rigid tool and into ClickUp easily within minutes. Oh, and if you brought all your data with you too, duh. Oh, I did. It was
Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del Big Data o Big Data. Vamos a ver qué es, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus beneficios, para qué existe y cuál es su importancia en la organización. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Como dato curioso, por ejemplo, ¿sabías que cada 2 días creamos tanta información como la que se creó desde el amanecer de la civilización? Se fue el sonido. ¿No alcanzan a oír? ¿No se oye el video? Señor, no se escucha. ¿Está por celular o por computador? Pues yo me encuentro por Yo celular. estoy por computador y no Se se está escucha. escuchando al Quedó inicio, parado. luego ya no. ¿Ya se escucha? Consultas de búsqueda y solo en Google. Algo así Ahora sí. como 3.5 millones de búsquedas por día y 1.2 billones de búsqueda al año. Increíble. 1.2 billones de búsquedas al año. Y por último, ¿sabías que más de 1.000 millones de personas se conectan por día a Facebook? Envían un promedio de 31.25 millones de mensajes y ven 2.77 millones de videos cada minuto. Y en YouTube, cada minuto se suben aproximadamente 300 horas de video. Toda esa cantidad de información, toda esa cantidad de data, a eso es lo que vamos a hablar y a eso es lo que vamos a referir en esta ocasión. ¿Qué es Big Data o qué es Big Data? Son activos de información caracterizados por su alto volumen, velocidad y variedad que demandan soluciones innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en organizaciones. Es decir, es un procedimiento que en la actualidad se está implementando en diferentes áreas de la empresa, pero tiene mayor importancia en la toma de decisiones, ya que se está considerando una herramienta eficiente y poderosa en la economía a nivel mundial, debido a que permite facilitar procesos de transformación de la información de grandes volúmenes de información a través del análisis y la implementación, por ejemplo, de algoritmos que mejoran la gestión de datos y aprovechan el potencial que conlleva todo este manejo de información. Pero, ¿qué es Big Data en cuanto al volumen? ¿Cuánto es un gran volumen? Bueno, aquí te tengo esta tabla que fue hecha por IBM en el año 2012. Todos sabemos lo que es un bytes, un kilobytes, un megabyte. En este caso, partimos acerca de gigabytes. ¿Qué es un gigabyte? Pues un gigabyte es 1000 megabytes. Un terabyte, pues viene siendo 1000 gigabytes. Un petabyte viene siendo 1000 terabytes, un exabyte viene siendo 1000 petabytes, un zettabyte viene siendo 1000 exabytes y un yottabyte viene siendo 1000 zettabytes. ¿Eso qué significa? ¿Qué traduce eso? Para que me entiendas un poco, imagínate tu laptop, tu computadora portátil. Usualmente hoy en día podemos conseguir fácilmente una computadora, una laptop con un disco duro, o sea, un disco de almacenamiento de 1 tera, es decir, de 1000 gigabytes. Ahora, imagínate cuando hablamos de Big Data, cuando haces miles de esos terabytes, hasta llegar a un yottabyte, 1000 zettabytes. Todo eso es Big Data, cuando vemos ese gran volumen, esa gran información, cuando ya simplemente no es capaz de ser manejada de una forma convencional, estamos hablando de Big Data. Ahora, veamos los diferentes tipos de Big Data que hay. Tenemos aquellos datos estructurados. Los datos estructurados son aquellos datos que tienen bien definido su longitud y su formato.
Suelen ser fechas, números, cadenas de caracteres y están almacenadas en tabla. En las empresas usualmente encontramos ese tipo de información a partir de los software de CRM. ¿De dónde obtenemos estos datos estructurados? Por ejemplo, cuando estos datos son generados por máquina, datos procedentes de sensores, GPS, contadores públicos, tacómetros, cuando conseguimos esta información de servidores, de redes, de aplicaciones, datos procedentes de un punto de venta, datos financieros. Esos son los que tienen que ver los estructurados generados por máquina. Ahora están estructurados generados por personas, los cuales son el pilar de las bases de los datos relacionales. En los modelos relacionales toda la información está guardada en un esquema de tabla y dichas tablas tienen definidas unos campos y una relación entre ellas. Tenemos los datos no estructurados. Son lo opuesto al anterior, a los datos estructurados, es decir, carecen de un formato específico. Al igual que los estructurados son generados tanto por máquinas como personas. En el caso, por ejemplo, de máquinas, tenemos datos científicos como datos atmosféricos, fotografía, cámaras de vigilancia, lo que recopila un radar. Es decir, no está bien estructurado, no tiene un carácter específico, no tiene un formato específico. Debe ser interpretado eventualmente. Los generados por personas, es decir, datos por personas que ingresan, por ejemplo, a un ordenador, textos incluidos dentro de los sistemas de información internos de las organizaciones. Por ejemplo, basta con pensar en documentos, presentaciones, correos electrónicos, etc. También los provenientes de las redes sociales como Twitter, Facebook, en fin, datos provenientes de nuestros dispositivos móviles y contenidos en sitios web. Por ejemplo, como es el caso de los videos de YouTube o en páginas web o en blog que deben ser interpretados porque no están bien estructurados. Y tenemos los semiestructurados. Los datos semiestructurados son una mezcla de los dos anteriores, de lo estructurado y no estructurado. Es decir, estos datos siguen una especie de estructura implícita, pero no tan regular como para ser gestionada y automatizada como la información estructurada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las páginas web. Estos datos tienen la peculiaridad de que manteniendo esa pequeña estructura pueden sacar información útil. Este tipo de formato va evolucionando hasta convertirse en un protocolo o una fórmula generalmente aceptada con una serie de características definitorias. Bien, diferentes fuentes del Big Data que podemos conseguir. Esta información nos la provee también IBM y vemos que son 5 fuentes de datos. Tenemos el Web and Social Media, tenemos Machine to Machine o M2M, tenemos Big Transaction Data, Biometrics y Human Generated. En esta tabla tenemos las fuentes, sus descripciones y los ejemplos. Tenemos en el primer caso de Web and Social Media, la descripción pues es el contenido web e información que es obtenida por las redes sociales. Todas las conocemos, Facebook, Twitter, LinkedIn, los diferentes blogs. En el caso de Machine to Machine, en vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar Monday.com para crear la solución perfecta. Las diferentes tecnologías que permiten conectarse unos dispositivos con otros. Por ejemplo, sensores, medidores, se transmiten a través de redes inalámbricas, alámbricas o híbridas. Ejemplo, la velocidad, la temperatura, cuando se mide la presión, variables meteorológicas, variables químicas. En el caso de la fuente de Big Transaction Data, incluye datos procedentes de transacciones masivas de los centros de atención telefónica, de banca, de finanzas, atención al cliente. Es decir, incluye una gran cantidad de transacción de estas fuentes. Unos ejemplos, los registros de facturación en las telecomunicaciones, cuando vienen estos diferentes recibos de los servicios públicos, ese es un ejemplo. La otra fuente, Biometrics, información biométrica. En el área de seguridad e inteligencia, los datos biométricos son sumamente importantes para los gobiernos, seguridad privada, servicios de inteligencia, etc. Por ejemplo, tenemos las huellas digitales, los escáneres de retina, reconocimiento facial, genética. Tenemos también incluso la temperatura de un cuerpo de una persona para poder entrar a una habitación, para tener acceso, en fin. Y los que son generados por los humanos, el Human Generated, son datos digitales generados por las personas en un sentido genérico. Por ejemplo, la nota de voz, los correos, esas cosas que usualmente hacemos a diario sin darnos cuenta.
documentos electrónicos, resultados de estudios médicos, multas, etc. Bien, ahora, todas esas fuentes, todos esos datos, ¿cómo se analiza ese Big Data? Entonces tenemos, en el caso del cómo, utilizamos el ETL, que es Extract, Transform and Load, es decir, extraer, transformar y cargar. Es el proceso mediante el cual se extraen los datos desde las fuentes de datos, transformándolos según las necesidades de la organización. Eso es el cómo. Ahora viene el dónde. Tenemos el Cloud Computing. ¿Qué es el Cloud Computing? Brinda la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. Esta nueva tecnología busca tener todos nuestros archivos e información en Internet sin preocuparnos de tener la capacidad suficiente, físicamente hablando, para almacenar dicha información. Este Cloud Computing toma fuerza cuando la provisión del hardware se convierte en un problema, ya que, seamos sinceros, comprar servidores y todos estos hardware tienen un alto costo. Entonces, dentro de las ventajas está que reduce los costos, hay mayor velocidad de trabajo, hay ahorro de tiempo de instalación porque no hay que instalar servidores, acceso a multiplataforma y acceso a la información en tiempo real. ¿Cómo es eso, David? Bien, ahora veamos las dimensiones del Big Data. Tenemos 5 dimensiones. Empezamos con la primera. El volumen hace referencia a la necesidad de procesamiento intensivo y complejo de subconjuntos de datos de gran tamaño que contienen información de valor para la organización mediante el acceso a la tecnología. Es decir, la cantidad de datos, la cantidad masiva de datos que las organizaciones intentan aprovechar para mejorar su toma de decisión. Era lo que veíamos ahorita con el ejemplo de los gigabytes, de los terabytes, etc. Tenemos la variedad. A medida que se multiplican los canales de interacción con clientes, empleados, proveedores, procesos de negocio, la información de valor es cada vez más el resultado de una combinación de datos de múltiple origen y de tipos diferentes que pueden estar en forma estructurada, semiestructurada o no estructurada. Es decir, que al final implica la existencia de diferentes tipos y de diferentes fuentes de datos. La variedad tiene que ver con gestionar toda esa complejidad de toda esta cantidad de datos, incluidos los 3 tipos que vimos hace un momento, para poder obtener una información que nos sirva para la toma de decisiones. Tenemos la velocidad. Esto es clave para entender cómo funciona el Big Data. Aunque los ciclos de los negocios se han acelerado, no todos los datos de una organización tienen la misma urgencia de análisis asociado. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad lleva consigo la perspectiva de los datos en movimiento. La velocidad a la que se crean, procesan y analizan continúa aumentando. Contribuir a una mayor velocidad es la naturaleza en tiempo real de la creación de datos, así como la necesidad de incorporar datos, por ejemplo, en streaming al proceso de los negocios y a la toma de decisiones. Tenemos la veracidad. A veces tenemos incertidumbre si los datos que tenemos son los correctos o no. La veracidad hace referencia al nivel de fiabilidad asociado a los tipos de datos que obtenemos. Esforzarse por conseguir unos datos de alta calidad es un requisito importante y un reto fundamental del Big Data. Pero incluso los mejores métodos de limpieza de datos no pueden eliminar la imprevisibilidad inherente de algunos datos, como el tiempo, la economía o las futuras decisiones de compra de un cliente. La necesidad de reconocer y planificar la incertidumbre es una dimensión del Big Data que surge a medida que los directivos intentan comprender mejor el mundo incierto que les rodea. Y por último, el valor. En tal sentido, en el contexto del Big Data, el valor hace referencia a los beneficios que se desprenden del uso del Big Data, como por ejemplo la reducción de costes, la eficiencia operativa, mejoras del negocio, la fidelización de los clientes, etc. Continuamos con las diferentes aplicaciones que tiene el Big Data. Tenemos, por ejemplo, los viajes. A través del Big Data y análisis, las compañías de viaje ahora pueden ofrecer una experiencia de viaje más personalizada. Ahora pueden comprender, por ejemplo, cuáles son los requisitos de sus clientes de una mejor manera. ¿Cómo? Al proporcionar las mejores ofertas, pueden hacer sugerencias en tiempo real. Por lo tanto, el Big Data es sin duda una guía perfecta para cualquier viajero. El Big Data está tomando gradualmente un asiento privilegiado
en la industria de los viajes. Tenemos la educación. El Big Data es la clave para dar forma al futuro de las personas y poder transformar el sistema educativo. No solo está reavivando las habilidades académicas, sino también las no académicas, como por ejemplo las habilidades interpersonales. El Big Data está brindando asistencia para evaluar el desempeño tanto de los maestros como los estudiantes. Por ejemplo, en algunas universidades se está utilizando el Big Data como una herramienta para renovar su plan de estudio. Además, las universidades pueden incluso rastrear las tasas de deserción de los estudiantes y están tomando medidas necesarias para reducir estas tasas tanto como sea posible. En las telecomunicaciones, la industria de las telecomunicaciones es el alma de cada revolución digital que tiene lugar en el planeta. Con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes, por ejemplo, ha inundado la industria de las telecomunicaciones con grandes cantidades de datos. Y toda esta información, ¿qué sucede? Es una mina de oro. Las compañías de telecomunicaciones solo necesitan saber cómo excavarla adecuadamente. A través del Big Data y el análisis, las empresas pueden proporcionar a los clientes una conectividad fluida, erradicando todas las barreras de red con las que los clientes tienen que lidiar constantemente. Las empresas ahora con la ayuda de Big Data y el análisis pueden rastrear las áreas con los tráficos de red más bajo y más alto y por lo tanto hacer lo necesario para garantizar una conectividad de red sin problemas. Tenemos también el e-commerce, una de las mayores revoluciones que ha visto esta generación. What's up? Hi, Jira. We brought you here today. Es la del comercio electrónico. Ahora es parte integral de nuestra vida cotidiana. Cada vez que necesitamos comprar algo, el primer pensamiento que provoca nuestra mente es el comercio electrónico. Y no es una sorpresa, ya que el Big Data nos permite todo esto. Algunas de las compañías de comercio electrónico más grandes del mundo, como Amazon, Flipkart, Alibaba y muchas otras, están involucradas directamente con el Big Data. Y el análisis en sí mismo es una evidencia del nivel de popularidad que tiene el Big Data en los últimos tiempos. Es más, el Big Data es tan importante como cualquier otra persona en las organizaciones. Amazon, por ejemplo, la empresa de comercio electrónico más grande del mundo y uno de los pioneros en cuanto al análisis del Big Data, tiene como columna vertebral su sistema de Big Data. El entretenimiento. La industria de los medios y el entretenimiento tiene que ver con el arte y el empleo del Big Data, ya que en ella se considera como una auténtica obra de arte. El arte y la ciencia a menudo se consideran como los dos dominios completamente contrastantes, pero se emplean juntos. Hacen un dúo mortal y los esfuerzos del Big Data en la industria de los medios son un ejemplo perfecto de esto. Pero después del advenimiento de la analítica del Big Data en la industria, las compañías ahora son conscientes del tipo de anuncio que atrae a un cliente y el momento más apropiado para transmitirlo en búsqueda de una máxima atención. Los clientes son ahora los verdaderos héroes de la industria de los medios y el entretenimiento gracias al Big Data. Tenemos las compras, en este caso las compras al por menor. Mediante un análisis avanzado de los datos de esos clientes, los minoristas ahora pueden comprenderlo desde todos los ángulos y así como redes sociales, programas de fidelización, etc. Las finanzas. El funcionamiento de cualquier organización financiera depende en gran medida de sus datos y protegerlo es uno de los desafíos más difíciles que enfrenta cualquier empresa financiera. Los datos han sido el segundo producto más importante para el área financiera después del dinero. Incluso antes que el Big Data ganara popularidad, la industria financiera ya estaba conquistando el campo técnico. Además de esto, las empresas financieras se encontraban entre los pioneros para adoptar el Big Data y su análisis. Y por último tenemos la salud. El Big Data y el cuidado médico son una combinación ideal. Complementa la industria de la salud mejor que cualquier otra cosa. La cantidad de datos que la industria de la salud tiene que manejar es increíble. Atrás quedaron los días en que los profesionales de la salud eran incapaces de aprovechar esta información. Desde encontrar una cura para un cáncer hasta detectar el ébola y mucho más. Big Data lo tiene todo en su haber y los investigadores han visto algunos resultados que salvan vidas a través de su uso. Muy bien, continuamos con los beneficios del Big Data.
Tenemos en primer lugar la gestión del cambio. Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través de la segmentación mejorada y venta cruzada de productos. Puede ser una estrategia. Mediante la aplicación, por ejemplo, de análisis y modelos predictivos a los datos de las cuentas de los clientes, los historiales de transacción. Esto permite poder ofrecer servicios o productos complementarios o ofrecer unos servicios de mayor valor para nuestros clientes. Análisis de navegación web y hábitos de consumo online. Por ejemplo, el análisis de las redes sociales. Determinar los círculos sociales de los clientes a partir de las interacciones telefónicas y redes sociales online genera una visión completa de los clientes, identificando su perfil y el papel que desempeñan en sus círculos y su grado de influencia. Tenemos la anticipación de problemas. Un sistema predictivo de análisis y cruce de datos nos permite poder anticiparnos a posibles problemas que pueden surgir en el futuro, como por ejemplo una predicción de riesgos de catástrofes que permitirá ajustar la política de precios y aprovisionar fondos posibles para los pagos. Tenemos la mejora de los procesos. Permite la simplificación de procesos actuales y el control del negocio. Nos permite reducir los costos. Nos permite analizar la seguridad. Nos permite detectar patrones complejos de fraude en tiempo real, analizando los datos históricos y el patrón de uso de información, análisis de transacciones y operaciones sospechosas. Soporte a la toma de decisión a través de algoritmos automáticos. Una analítica sofisticada que analice todos los informes y datos ayuda a la toma de decisiones, reduciendo los riesgos y puede descubrir incluso información que antes podría estar oculta, pero que nos sirve en gran manera para la toma de decisiones. Y por último, nos ayuda a la reducción de costos por las razones que hemos explicado anteriormente. Muy bien, hasta aquí este tema. Listo, entonces seguimos revisando acá el tema. Para que ustedes lo tengan presente, vamos a revisar. El siguiente elemento es el concepto de Business Intelligence. ¿Listo? Entonces el Business Intelligence es la forma de que nosotros podamos ver las soluciones empresariales desde otro punto de vista. Es el proceso de analizar y transformar los datos de la organización acumulados en tiempo con el fin de obtener una cierta inteligencia o conocimiento de ellos. ¿Qué ventajas hay? Vamos a tener datos, la información son los datos y el contexto. El conocimiento viene siendo información con un saber qué hacer, y una competitividad es conocimiento con ayuda del Power BI. ¿Para qué nos sirve la inteligencia de negocio? Es una solución definitiva que nos permite observar qué está ocurriendo, comprender qué ocurre, colaborar qué debería hacer el equipo, decidir qué camino se debe seguir y predecir qué ocurrirá. ¿Cuáles son los componentes del BI? Herramienta para la gestión de los datos, herramientas de reporte, herramientas para descubrir nuevos datos. Entonces, a partir de lo anterior, podemos deducir que tenemos datos, videos, archivos, números, entre otros, que se procesan en un base de datos, se le modelan los analíticos para poder generar análisis, informes y paneles de control de mando. El Business Analytics, por el contrario, se refiere al revisar los históricos para empezar a hacer predicciones, ¿listo? Entonces, ¿qué Business Intelligence y Analytics cuál viene siendo mejor? Ambos se necesitan uno al otro, porque si usted quiere informar la situación empresarial, el Business Intelligence es el que le ayuda. Si usted quiere predecir situaciones, el Business Analytics es quien colabora. Si quiere manejar un negocio, el Business Intelligence es el que le ayuda a cambiar todo el negocio, el Analytics es el que le ayuda a predecir. El Business Intelligence contra el Analytics, ¿qué diferencias van a encontrar? El Intelligence le hace preguntas a usted, ¿cómo es que sucedió? ¿Cuándo? ¿Quién y cuántos estuvieron involucrados? El Analytics responde a la pregunta ¿por qué sucedió? ¿Ocurrirá nuevo? ¿Qué pasaría si cambiamos otras cosas que no nos dicen los datos? ¿Qué incluye el Business Intelligence? Los reportes, sistemas de monitoreo, cuadro de mando, balance scorecard o labs. El Analytics incluye análisis estadístico cualitativo, data mínimo, modelamiento predictivo y multivariado. Hablamos de dos elementos, tomas de decisión reactiva y proactiva, ¿listo? La toma de decisión reactiva es aquella referente al análisis de los datos, mientras la proactiva analítica de los datos, ¿listo? ¿Cómo nos beneficia esto? Nos ayuda a incentivar el análisis, que el usuario pueda hacer sin estar preocupado por la complejidad de la técnica,
No se necesita ser un científico de datos o analista para conocer el contexto del negocio y vamos a compartir la información de una manera segura y transparente. Existen 3 tipos de arquitectura en Big Data. La on-premise o en premisa es que nosotros tenemos todo en nuestro dispositivo físico, híbridas que incluimos la nube con todo el proceso físico y nube completamente, es que todo se encuentra directo en la nube. Entonces a continuación yo les voy a explicar muy brevemente cómo se realiza el caso práctico número 1. Ustedes van a tener como ejemplo este video dentro de la plataforma que se llama video caso práctico demostrativo, que les va a explicar cómo hacer el paso a paso de la misma. ¿Listo? Entonces hablamos de que las bases de datos son elementos de software que nos permiten a nosotros tomar decisiones. ¿Listo? Para este siguiente caso práctico, la empresa a veces es una comercializadora de ropa y desea realizar un análisis completo de su proceso de facturación con la finalidad de tomar decisiones comerciales inmediatas y teniendo en cuenta los resultados que arrojen los datos. ¿Qué es lo que a continuación solicita? Realizar un proceso de facturación que incluya productos facturados a sus clientes, donde los elementos son el encabezado y el detalle. El encabezado contiene el número de la factura, fecha, nombre de cliente, tipo de cliente, zona y ciudad. Mientras los productos tienen camisas, pantalones, chaqueta de uso. Se identifican por un consecutivo, un código, un nombre del producto y precio de venta y cantidad. La información del cliente tiene número de identificación, nombre, tipo y estado. Nos va a pedir las siguientes restricciones. Un cliente puede realizar muchas compras, una factura puede contener muchos productos en su zona de detalle, un producto puede contener mucha factura en su respectivo detalle, y el detalle de una factura puede contener muchos productos. Los conceptos iniciales. Hay que tener en cuenta que hay que hablar que es una base de datos, es una herramienta que nos permite almacenar información para la toma de decisiones, ¿listo? Es un sistema gestor de base de datos como lo es Access, Oracle, SQL Server, MySQL, entre otros. Nos permite que para crear la base de datos tenemos en cuenta 3 situaciones. La primera, los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Qué necesitamos o qué se nos va a solicitar en la base de datos? Un sistema gestor de base de datos puede ser Access, Oracle, SQL Server, listo, o sea, el programa y el desarrollador que tenga conocimientos en la creación, gestión y manipulación de los mismos, listo. Entonces la persona que requiere todo el elemento. La creación de espacios de tablas es el procedimiento que difiere de acuerdo al sistema gestor de base de datos utilizado. No es más que el nombre que se le dará a la base de datos o al espacio físico donde vamos a guardar esto. Estas bases de datos llevan tablas, listo. La creación de tablas o las tablas representan los objetos del mundo real. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Nombrar todas y cada una de las tablas con nombre, relaciones al objeto, características de la misma. Listo, le vamos a dar un nombre. Definir y tipificar cada uno de los campos que componen la tabla, los cuales están relacionados con su estructura. Su base está en el análisis realizado durante la creación de los diagramas de entidad-relación. Defina las llaves primarias, superclases y foráneas o externas y cree la relación entre las tablas. Si nosotros queremos modificar la estructura de la base de datos, es posible que después de alguna creación necesitamos cambiar elementos, ¿listo? A veces se hacen dentro de las mismas tablas, las relaciones, los datos, entre otros. Alimentar la base, lo hacemos de 2 maneras. Directamente desde la tabla del administrador, es la persona que lo puede realizar, o a través de formularios de personas no expertas, ¿listo? Para que puedan ingresar datos, modificar y eliminar datos. Se hace necesario el procedimiento de actualizar la información, por lo que se requiere modificar algunas instancias de estos datos, ¿listo? Como por ejemplo, tipos de datos, campos, tablas. Esto generalmente lo hace la persona que es administradora de la misma. Extraer información de datos para la toma de decisiones. Permite que los usuarios puedan conocer el contenido de la base de datos del mismo, sobre el procedimiento que permiten realizar la información y la consulta de los datos dentro de la base de datos a través de consultas de SQL. ¿Listo? Se llaman consultas o lenguaje query. ¿Quién administra la base de datos? La persona que lo hace debe tener las siguientes tareas: mantener y presentar los datos a los usuarios de manera constante y sin interrupciones, mantener procedimientos de la base de datos para consultar, organizando índices y vistas, proporcionar y mantener la seguridad e integridad de los datos, organiza procedimientos de monitoreo y auditoría, diseña procedimientos y políticas al manejo de datos, diseña un plan permanente para el entrenamiento de tablas, índices y paquetes.
Retomando, ¿qué es un dato? Un dato son condiciones o situaciones que por sí solo no significan nada, ¿listo? En nuestro caso práctico se trabaja como norte, sur o Medellín. La información ya es un conjunto de datos que tiene una relación o un sentido. Por ejemplo, los mejores clientes son del norte de Medellín, ya tienen un sentido y un contexto. La entidad es el objeto del estudio entre una base de datos, el cual se puede obtener mucha información. Son los elementos que componen y representan a los objetos del mundo real. ¿Qué elementos encontramos aquí? Los productos, los clientes y la factura, ¿listo? Esos son nuestros 3 elementos principales para trabajarlos en nuestra entidad de relación de estas entidades. A partir de ello, tenemos atributos, se consideran como los adjetivos que se escriben de manera precisa las características de una entidad. Cada uno de ellos tiene algunos elementos claves, ¿listo? O características. Por ejemplo, los productos tienen un código, nombre del producto, precio y venta, la cantidad de productos vendidos. Los clientes tienen un nombre, una identificación, un tipo, un estado, una zona y una ciudad. La factura, por ejemplo, el número de la factura, la fecha y el valor total, ¿listo? Estos datos se consignan en la siguiente columna, pues para identificar cada uno de los elementos que componen dicha tabla. Mientras que el campo es la mínima unidad de información que se puede acceder. Se refiere a las columnas que hay dentro de una tabla o categorías verticales de la misma. Vamos a tener en cuenta la identificación, el nombre, el tipo, estado, ciudad y zona. ¿Listo? Entonces todo esto compone como tal a los campos. El registro, por el contrario, ya es la línea horizontal de datos que se puede encontrar en cada uno de los elementos de la misma. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nos damos cuenta. Tienen datos cada uno de estos. Ya la tabla son varios registros que podemos encontrar la misma unidos a ¿qué? A los campos. ¿Listo? Las llaves. Las llaves son los elementos claves o principales que se dan, que nos permiten identificar cada uno de los elementos. Son los elementos básicos para identificar todos nuestros datos. En nuestro elemento es factura, código, identificación. ¿Listo? Miren, aquí lo tienen. Factura, número de factura, productos, código, clientes, número de identificación. Estas son nuestras posibles llaves. Para relacionar todos nuestros elementos, las relaciones son la asociación entre varios elementos. Entonces, a continuación, yo les voy a juntar a ustedes la imagen para que ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí les envío la imagen, ¿listo? De cómo debería quedar el final del taller, ¿listo? Entonces hablamos de posibles relaciones, factura, clientes y productos, ¿listo? Así es como deben quedar ustedes el taller, ¿listo? Finalizado, simplemente lo envían y ya, ¿listo? Entonces, viendo rápidamente esto, tenemos rápidamente aquí la actividad de entregas, la número 1, para que ustedes ya la descarguen y la vayan a trabajar, ¿listo? Entonces aquí tenemos nuestra unidad, nuestro caso práctico, y aquí la tabla que nosotros tenemos acá, ¿listo? Entonces, a partir de ello, pues ya ustedes relacionan todos estos datos y ya lo pueden finalizar, ¿listo? Esto era todo lo que les quería pues brindar el día de hoy. Ideal, pues que ya ustedes tengan adelantado foro Conozcámonos y caso práctico 1, que ya hoy lo empiezan a realizar, ¿listo? Entonces, yo voy a detener la pantalla, ¿listo? Voy a detener la grabación, recordándoles pues estos dos apartes que les he solicitado para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes lo trabajen, ¿listo?